En el proceso de la división celular, nosotros tenemos que empezar hablando acerca de la definición. Entonces, nosotros definimos al ciclo celular como el proceso que asegura dos cosas: crecimiento y desarrollo. Una célula tiene un crecimiento que va de forma continua, progresiva. Hay sucesos, eventos biológicos que van a determinar ciertas características para que ella, cuando sea una célula adulta, pueda volver a dividirse. Todo esto termina cuando se forman nuevas células, pero las células que se forman son a partir de una célula madre, una célula progenitora, aquella responsable de otorgarle la vida a nuestras nuevas células. Entonces es importante recordar ello. Ahora, nosotros estamos visualizando en esta imagen una célula, la famosa célula madre. Ella es la célula madre. Tú sabes que desde el punto de vista citológico, la célula contiene estructuras. Entre ellas, tiene una membrana, tiene una citoplasma, tiene inclusiones citoplasmáticas y también tiene un núcleo. Lo que va a encargarse de hacer la célula es prepararse desde adentro, para que antes de dividirse, ella pueda repartirse de forma equitativa, para que no haya ninguna alteración. Y estamos visualizando que dentro de ella está habiendo una división de estas células, ¿ok? Y eso particularmente es lo que pasa en el proceso del ciclo celular. Luego, cuando ya las células se han formado en su totalidad, se van a originar las células hijas. Por eso es de punto a punto. La célula madre responsable de originar células hijas. Y creo que hasta ahí estamos entendiendo todo claro. ¿Por qué es importante el ciclo celular? Una de las cosas por las cuales siempre tomamos el ciclo celular es porque debemos de conocer cuáles son los procesos que permiten el crecimiento en una célula. Estos eventos pueden ayudarnos a entender qué pasaría si hay un crecimiento excesivo, abrupto, torpe, descontrolado. Entonces, a esto nosotros conocemos con el nombre de tumores. ¿Qué es un tumor? Un tumor es una porción de materia que es catalogada como la alteración de los tejidos que se pueden producir por un aumento del volumen de este propio tejido. Puede considerarse también como un agrandamiento anormal y excesivo de una parte de nuestro cuerpo. Aparece de forma hinchadita, esparcida, ¿ok? Por eso se dice distendida. Hay que tener en cuenta que hay características que tiene un determinado tumor. El tumor tiene un rubor, tiene un dolor, posee calor, y estas principalmente son las características o los síntomas y signos que representan a una inflamación. Ahora, visualicemos en esta diapositiva la siguiente imagen. La siguiente imagen representa cómo podemos nosotros dibujar la representación de un tumor benigno. Se le llama tumor benigno, en pocas palabras, de manera sencilla, para que tanto tú como yo entendamos, aquella que tiene una producción excesiva de células en un determinado punto y no daña órganos que se encuentran a su alrededor, ¿ok? Sustancias que se encuentran a los laterales. Entonces, puede ser cercenada, puede ser extirpada a través de un tratamiento de intervención quirúrgica. Por eso que se dice que los tumores benignos tienen la particularidad de poder llevar un tratamiento. Pero hay que tener en cuenta algo. Una cosa es el tumor benigno y otra cosa muy distinta viene a ser un tumor maligno. ¿Y por qué es elemental acordarnos de ello? Quiero que vean la forma que tiene este tumor, el maligno. No se encuentra en forma de una pelotita, en una forma circular, una forma ovoide, no se encuentra en una forma esférica. Se encuentra estirando porciones citoplasmáticas, prolongaciones de su propio citoplasma. Es decir, está de forma desorganizada. Y te estás dando cuenta que las células que ella tiene dentro de su composición
están viajando hacia el torrente sanguíneo. Entonces, como están viajando hacia el torrente sanguíneo, entonces hay que tener en cuenta de que pueden viajar a otros tipos de órganos, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta algo muy fundamental. Esta producción excesiva de tumores malignos producen un cierto grado de malignidad, dependiendo de cómo. Entonces tenemos que acordarnos la importancia que tiene prevenir la expansión de estos tipos de tumores malignos. Tarde o temprano, estos tipos de tumores en nuestro organismo producen cáncer. Y el término para referirse al cáncer proviene de un animal, el cangrejo. Y el cangrejo le da a este tipo de tumores ciertas características. Sabemos que el cangrejo tiene un tipo de desplazamiento y su desplazamiento es hacia atrás. Por eso que asociándolo a estas patologías, podemos decir que cáncer proviene de cangrejo, ¿ok? Algo más que hay que tener en cuenta, que esta enfermedad es retrógrada, empieza a degradar consecutivamente al paciente. Y algo muy importante, el tratamiento postoperatorio que se le tiene que dar es suma rigurosidad. ¿Y cuál es el papel del bromatólogo y nutricionista? Pues realizar una prevención, un cuidado desde las células, tejidos y órganos que se han visto dañados. Por eso es muy importante que acordemos la forma que tiene este tumor. Se asemeja principalmente a una pequeña masa anormal, pero que tiene brazos. Estos brazos que están aquí van a atrapar, coger, chapar, por así decirlo, los órganos o algunos vasos que puedan estar a su alrededor. Es por eso que cuando uno se somete a una intervención quirúrgica, siempre ocurren problemas para retirar un determinado tumor, ya que en el momento que se está empezando a extirpar toda esta masa anormal, pueden haber arterias, pueden haber venas o vasos sanguíneos que se encuentren muy débiles. Y una ruptura de estos vasos sanguíneos débiles puede generar una hemorragia en el proceso de la intervención quirúrgica. Y es por eso que pueden surgir complicaciones y llegar a la muerte, ¿ok? Porque recuerda que se juntas. Entonces, como ella genera una intervención retrógrada, por eso que yo te pongo una imagen ahí. ¿Por qué? Porque es similar al cangrejito. Ahora, para nombrar a un tumor se utiliza una nomenclatura y la nomenclatura de los tumores es en base al origen de los términos generales y por lo cual se utilizan ciertos términos en sufijos. Por eso quiero que por favor te acuerdes el término apropiado para referirse a un tumor es nada más y nada menos que ogma. Algo muy importante que no te tienes que olvidar. Ahora vamos a ver por qué ogma es muy importante. Terminología médica que debes de saber. Punto número 1. Tumor. Un tumor es cualquier tumefacción que pueda tener un determinado paciente. El cáncer es una palabra latín que significa cangrejo. Es llamada también neoplasias malignas. ¿Ok? Ogma representa una terminación para referirse a todo aquel tumor que es maligno. Hay que tener en cuenta que podemos encontrar leiomioma, condroma, lipoma, linfoma, etc. Pero un carcinoma, ¿ok? Es aquel tumor epitelial maligno. Ejemplo, tenemos un carcinoma, un epidermoide, un adenocarcinoma y también tenemos un sarcoma. Y la importancia de este sarcoma es el aumento progresivo de la porción estromal que tiene una determinada tumor. Por eso se le llama tumor estromal maligno. Ahí tenemos un osteosarcoma, un condrosarcoma, un lipoma o un angiosarcoma. Entonces, como especialista en el área de ciencias de la salud, debemos de reconocer la importancia de nuestra terminología médica, ¿ok? Para poder entender estos tipos de procesos. Por eso es importante estudiar el ciclo celular, porque si no, no lo estudiaríamos. Nuestra base, nuestra misión, nuestro fundamento es que la célula se nutra.
Pero para que una célula se nutra y pueda estar viviendo de forma correcta, eficaz, esta tiene que haber pasado por un proceso evolutivo de división correcto, bueno. Si no ha tenido una buena división, puede haber una alteración. ¿Ah? Vamos a hablar acerca de las etapas del ciclo celular. Vamos a darte conceptos claros, ¿ok? De lo más simple hasta lo más complejo. Tienes que entender que el proceso se realiza en dos etapas, dos eventos biológicos, los cuales por razones didácticas, tanto para ti como para mí, vamos a hacerlo de la siguiente manera para que tú te puedas adaptar y puedas entender de forma eficaz. La interfase celular. Cada vez que tú escuches el término interfase, recuérdate el término preparación. Recuérdate que es una academia, se podría decir. Yo siempre a mis compañeros les digo que es una academia. ¿Por qué? Porque ella se encarga de prepararse tanto para que pueda cumplir su objetivo. Ella lo único que quiere es que todas las células que entren a la división puedan tener una división de forma correcta, de forma eficaz, que no sufra ningún daño. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar aquí. Y la interfase principalmente se divide en 3 etapas. En realidad son 4 etapas, solamente que una etapa se le llama el periodo de especialización, que es la etapa G0, ¿ok? La primera se le llama etapa G1, periodo G1, periodo G1, G1 o GAP1. ¿Por qué? Porque el término G, ¿ok? G significa en inglés gap, ¿ok? Y gap en español se traduce como espacio, hueco. Entonces, si nosotros decimos aquí gap 1, entonces significa que es un espacio, un hueco, un proceso que va a tener cierto grado de tiempo en donde la célula va a empezar a trabajar, va a empezar a chambear y va a dar todo lo necesario para que ella pueda dividirse de forma correcta. La etapa S o periodo S o periodo de síntesis. ¿Y por qué es importante la síntesis? Porque en biología sabemos que el término síntesis se refiere a todo proceso donde originas ciertas moléculas o sustancias, ¿ok? Crear, formar, originar. Entonces, lo más importante que tienes que acordarte aquí es el material genético. Si tu material genético se divide de forma correcta, entonces vas a tener una buena división. Pero si hay una alteración en tu código genético, en tu material genético, cuando crees a un ser vivo, vas a tener muchas malformaciones. Y por último, la etapa G2, que es la responsable de ser la finalización de la interfaz. Y ella rápidamente ingresa a poder realizar dos procesos. Porque hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Punto número 1. La célula, ¿ya? Lo que realmente quiere, ¿ok? Es generar más células. Entonces, como la célula quiere generar más células, ella necesita etapas. La primera etapa es la interfase, la que tanto tú como yo te digo que se llama la preparación. Y esta preparación es porque la célula necesita estar ok, necesita estar perfecta. Es así como cuando tú te vas a encontrar con alguien, ¿ok? Y ¿qué necesitas tú? Estar muy bien presentable. Te bañas por primera vez después de 4 años, ¿ya? Te pones tu colonia, tu loción, te pones el mejor vestido, la mejor ropa. ¿Y qué cosa vas? Vas de forma presentable porque realmente quieres sorprender a la otra persona. Entonces te has preparado. La célula es lo mismo, ¿ok? Hasta allí creo que estamos correctos. Ok. Hay que tener en cuenta que esta es una de las etapas, papacito. Una. Solamente una. ¿Y sabes cuánto proceso tiene? El 90%. Da fuck, profe. Un montón, una gran cantidad. Yo te pregunto, si todo representa el 100%, la otra parte, ¿cuánto representará? Quiere decir que el otro proceso demora 10% o tiene 10%. Esta etapa se llama etapa M, fase M, periodo M, que no lo he puesto por acá, porque yo quiero que tú te acuerdes. Para resumir, la interfase es una etapa de preparación porque la célula quiere generar más células, pero para que la célula genere más células, tiene que atravesar estas primeras 3 etapas. Etapa G1, etapa S, etapa G2. Representa la interfase el 90% y la etapa M representa el 10%. Creo que hasta ahí hemos logrado captar la base. Cuando nosotros terminamos la interfase, ¿ok? Nosotros terminamos la interfase, recién comienza
este proceso. Mira por acá. Tenemos dos imágenes. Visualicemos la imagen de la esquina lateral izquierda. Esta imagen te da una zona de color verde. Esa zona de color verde es la interfase. La interfase está subdividida en etapas. G1, S y G2. Luego termina la etapa G2 y automáticamente comienza la etapa M. Ahora voy a hacerte un alto. En la etapa M, yo puedo decidir si hago mitosis y yo decido si hago meiosis. ¿Ok? O sea, la célula decide si hace mitosis y si hace meiosis. Para eso necesitas reconocer la etapa G sub 0 y hoy vamos a aprenderla, porque tú como especialista que vas a lograr ser de bromatología y nutrición, vas a tener que conocer lo más básico, los conceptos elementales, para que no te aturdas. Y mira, te da datos. Por ejemplo, vamos a expoliarnos con todo lo que nos dice. La etapa G sub 0 es tan fría, así como tu ex, que dice, ve, la célula cesa de dividirse, es decir, no se divide. ¿Qué pasa en la etapa G sub 1? Se duplica, aumenta de tamaño, aumenta sus organelas, sus enzimas y sus moléculas. ¿Por qué será? La fase S duplica su ADN y todas las proteínas asociadas al ADN. Y la etapa G sub 2 prepara para dividirse, pero para eso los cromosomas tienen que condensarse. Y recién allí empieza la mitosis. ¿Y cuál es el fundamento indispensable de la mitosis? El objetivo fundamental de la mitosis es encargarse principalmente de originarse en células somáticas, producir dos células hijas haploides, realizar una división ecuacional para que así el número de células pueda ser gran proporción. Creo que sí. Hasta ahí creo que todos estamos correctos. Entonces hablemos de la división celular. Obviamente que esta es la famosa etapa M. Y la etapa M se divide en dos grandes bloques, la cariocinesis y la citocinesis. A ustedes, queridos estudiantes, vamos a recordarles que el término cinesis se refiere a división. ¿Ok? El término cito se refiere a célula, pero ahora ustedes tienen que acordarse que lo que se va a encargar de mantenerse en una citocinesis es el citoplasma. Y el término cario hace referencia a toda aquella célula que presenta una envoltura nuclear. En pocas palabras, núcleo. Entonces, cinesis, sí, cariocinesis significa división nuclear y citocinesis significa división del citoplasma. Vamos a empezar ahora a hablar de esta ruedita que está aquí. Esta ruedita que está aquí tú lo has visto por muchos años en el sistema preuniversitario. Ahora que estás en la universidad, pues es necesario recordar todo. Y hoy con mi persona lo vas a aprender. Pero para entender esta etapa, nosotros tenemos que conocer de que hay una etapa inicial, antes de la G1, llamada la G sub 0. Entonces vamos a hablar de la etapa G sub 0. Para empezar, aquí se dice que se hace una diferenciación celular. ¿Por qué se hace una diferenciación celular? Porque aquí se establece, aquí se posicionan, aquí se ubican aquellas que no van a poder dividirse. ¿Ok? Todas aquellas que están aquí en la etapa G sub 0 son aquellas que no se pueden dividir. Entonces, como no se pueden dividir, es la famosa etapa de la diferenciación celular. Además, tienes que acordarte muchísimo de que ellas no presentan proteínas reguladoras. No presenta proteínas que permitan activar el ciclo celular. Es por eso que hablamos de que ella carece de dos cosas, ciclinas y quinasas. ¿Ok? Para tú que puedas entender que es una ciclina y que es una quinasa, son tipo de proteínas que permiten la regulación de la actividad del ciclo celular. No hay presencia de ellas. Por eso que se dice que su etapa, su periodo es de reposo. Si no lo quieres conocer como etapa de reposo, te recomiendo que le digas periodo de especialización, porque es lo que la célula se hace. La célula se especializa para que ella pueda ser más eficaz. Además, tenemos que acordarnos que como ejemplo tenemos aquí las neuroglias, el osteocito, el floema, el miocito, los glóbulos rojos, lo que tú llamas como eritrocito, que también le puede decir normocito, que también le puede decir rubrocito, que también le puede conocer como acariocito. Entonces, la parénquima vegetal.
Todas ellas están en etapa G sub 0. Hay dos que se creen vivas y se quedan aquí por un tiempo indeterminado hasta que, bueno, momentáneo, no es indeterminado, un tiempo momentáneo hasta que ellas puedan dividir. ¿Sabes quiénes son esas traviesas? Las células del hígado y una célula responsable del sistema de defensa. Nos encargamos de hablar del hepatocito y el linfocito. Son dos que están de forma momentánea y después de eso, ¡pum!, se van a dividirse. Porque recuerda que el hepatocito es o tiene una alta actividad mitótica. Es por eso que nosotros hemos oído a través de diversas investigaciones y trasplantes clínicos exitosos que hay pacientes que pueden llegar a donar una pequeña porción de su hígado y pueden llegar a vivir, porque la mitad de hígado que te queda puede generar un crecimiento hasta llegar a la forma habitual que poseía. No hay que olvidarse. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algo llamado la interfase. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la interfase. ¿Qué podemos decir nosotros después de todo lo que hemos conversado? Punto número 1. Muy bien, gracias por tu participación. La interfase es una etapa preparatoria. ¿Por qué se llama una etapa preparatoria? Porque la célula se tiene que preparar para que se pueda dividir. Para generar más células. Yo soy una célula, excelente. Yo soy una célula. Entonces yo lo que quiero es generar más células, pero que estas células tengan la capacidad de poder dividirse. Por eso que se dice que es una etapa preparatoria. El objetivo, que las células hijas sean normales. Otra de las cosas que tienes que acordarte es que hay una estimulación. Y acuérdate muchísimo del factor de crecimiento. Porque el factor de crecimiento estimula a o en la interfase para que así pueda ordenar a las células protooncógenas que puedan encargarse el proceso de la división. Además hay que tener en cuenta de que estos factores de crecimiento, gracias a la orden que obvían las células protooncógenas, son aquellas que permiten que empiece la G sub 1. Entonces, después de haber dado esta interpretación, recién hablamos de la etapa G sub 1. Para que nunca te olvides, campeón, recuerda que en la etapa G sub 1 hay presencia de proteínas reguladoras como la ciclina D y la quinasa 4 y 6. Además, tenemos que acordarnos que aquí aumentas el volumen de su citoplasma. Y si alguna vez te preguntan, ¿por qué aumento mi citoplasma? Porque me voy a dividir. Y yo necesito tener un buen tamaño antes de dividirme para que así la cantidad de material citoplasmático que voy a compartir sea equilibrada, exacta, necesaria, suficiente, que tenga el tamaño preciso. Otra de las cosas que tienes que acordarte es que voy a crear organelas para que al momento que pueda lograr dividirme, yo pueda hacerlo de forma equitativa. Tengo que crear ARN. Pero cuando yo creo ARN, formo indiscutiblemente proteínas. ¿Ok? ¿Qué más tengo que realizar? Interviene una proteína. Esta proteína se llama la E2F. ¿Y por qué es importante la proteína E2F? Porque ella favorece que pueda desarrollarse la interfase. Entonces, si no tuviera esta proteína E2F, pongamos que estaría un poco desfavorido lo que viene a ser la interfaz. Entonces, esa es la importancia. Tú sabes que cuando estás, supongamos que tú eres de, a ver, vamos a ver, yo soy de Chancay, ¿ya? Yo soy de Chancay, Chancay, Lima, Perú. Yo para poder irme hacia Huacho, o que es lo que viene a ser hacia el norte, y a Lima, que viene a ser hacia el sur, yo tengo que atravesar dos lugares de control, a lo que nosotros llamamos peajes, ¿cierto? Tú cuando vas a atravesar el peaje, ¿qué cosa es lo que haces? Pagas un tributo para que ellos puedan mantener la estabilidad de todas las carreteras y las pistas. Eso es correcto. Ese control que tú has tenido que pagar es para que tú puedas tener una tranquilidad en el proceso de la conducción de tu automóvil, porque sabes que alguien te va a ti a ayudar a que todo esto esté correcto. Aquí también la célula tiene un control riguroso que ella dice, yo necesito saber si la etapa G sub 1 se llevó de forma correcta. Entonces, si yo necesito saber que la fórmula G1 o la etapa G1 o el periodo G1 se ha logrado cumplir de forma eficaz, entonces hacemos el control. ¿Qué se toma en cuenta en este control? Que tenga un tamaño adecuado, que tenga los nutrientes necesarios y que la célula no sufra daños. Después de hacer ese primer punto de control, nos pasamos rápidamente al tiempo que demora la G1. Por lo general, el tiempo que demora la G1 es de 5 horas.
Y luego de que finaliza la etapa G1, es la responsable, denominada principalmente el factor promotor, quien va a originar que se dé la etapa S2. S2, periodo S, etapa S, etapa de la síntesis. ¿Por qué es importante reconocer la etapa síntesis? Para empezar, si yo voy a encargarme de dividirme, ahora tengo que saber mi núcleo. Y en mi núcleo voy a crear ADN, voy a crear proteínas histónicas. En los animales vamos a originar centriolos, pero en los vegetales, casquetes polares. Son dos cosas muy importantes que debemos reconocer. Tenemos que acordarnos que aquí ocurre el proceso de la duplicación del ADN, pero en la universidad los docentes no le colocan como duplicación del ADN. Algunos le llaman replicación. Y tú sabes que ese es el proceso en donde yo voy a copiar el material genético para poder hacer otra copia que pueda ser exacta por si yo tengo algún daño. ¿Ok? Ahí se forma la eucromatina y la heterocromatina, que son dos tipos, ¿ya?, de porciones cromosómicas muy importantes. Una de ellas es la más importante, la heterocromatina facultativa y constitutiva, que hay que tener en cuenta porque van a determinar condiciones fisiológicas y morfológicas. ¿Ok? La ciclina E y la ciclina dependiente de quinasa 2 son las que van a permitir el proceso de la regulación de esta etapa S. Y son aquellas que aseguran que se cumpla la fase S. ¿Ya? Luego de haber realizado todo este proceso, se dan los eventos bioquímicos más importantes de la célula. Y esto es lo que no te tienes que olvidar. Porque si te preguntan a ti, la etapa más esencial, de vital importancia de la interfase, automáticamente di la etapa S. ¿Por qué? Porque es el material genético, el ADN, lo que a mí me interesa. Si mi ADN no se forma, no se origina, no se produce sin ningún daño, entonces nunca vamos a poder tener una célula normal. Ella tiene que estar ok, tiene que estar bien para que pueda entrar en el proceso de la división. Por eso hay que tener en cuenta ello. Tiene una duración de 7 horas, y eso es algo que no hay que olvidarse. Y por último, tenemos la etapa G2. ¿Por qué es importante la etapa G2? Porque aquí se forma el nucleosoma, y gracias al nucleosoma originamos la cromatina. Y es esta cromatina muy importante, porque es la que te produce los cromosomas simples para empezar. Ella almacena una gran cantidad de energía bajo la forma del ATP, porque recuerda que necesita ser precavida. La célula no es como tú, desorejada. La célula, ella se prepara. Ella tiene tantos nutrientes, tanto material, tanta energía dentro suyo, que ella lo empieza a distribuir de forma equitativa. Mira, hasta la célula se prepara por si hay algún daño. ¿Se crea qué cosa? La famosa ciclina B. Esta es aquella que permite regularla. ¿Ok? Además que se crean dos cosas, las coenzinas y las condensinas. ¿Ya? Aquí se da el segundo control. ¿Y por qué es importante que yo reconozca el segundo control? Porque vamos a tener que verificar si hay un buen tamaño, si la célula tiene los nutrientes necesarios y si no ha sufrido un daño en el proceso de la interfase. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo de duración tiene la etapa G2? Tiene 3 horas de duración. ¿Me dejo o no me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Todo correcto? Continuando con la clase, vamos a empezar a hablar acerca del ciclo celular. ¿Qué nos dice el ciclo celular? Te dice que una célula, cuando está en crecimiento, pasa por una etapa llamada el ciclo celular, que comprenden dos etapas fundamentales, la etapa de la interfase y la fase M. Hay que recordar que la fase M se subdivide en primero la mitosis y luego la citocinesis. La siguiente imagen que estamos desplayando para que ustedes lo puedan visualizar representa una imagen, ¿ya?, que se ha tomado de una micrografía electrónica a partir de una división celular en células, ya sean células animales, por ejemplo. Cada uno de los eventos biológicos que estás observando por ahí representa una etapa de la mitosis. Hoy vamos a reconocer ellas. Para lo cual quiero que por favor veas esta imagen. Esta imagen es de la bibliografía de Biology Science for Life, que habla principalmente acerca del ciclo celular. ¿Qué sostiene el ciclo celular? Está clasificado en 3 subetapas.
La primera, llamada la first gap phase, o llamado fase 1, primera etapa 1, etapa G1, es aquella que permite el crecimiento celular. Y para que este crecimiento celular se pueda notar, tú tienes que recordar, la célula aumenta su tamaño, crea organelas, crea ARN, crea proteínas y se prepara para que se pueda formar, ¿qué cosa? El núcleo. El núcleo. ¿Ok? Bien. En esta imagen que está aquí, estamos encontrando ahora que no solamente nos hablan de la interfase, sino la relación preexistente que existe entre la interfase y la meiosis. Recordemos que la interfase comienza con la etapa G1, donde se realiza el crecimiento celular. Pero es aquí, en este punto de quiebre, en donde la fase S y la fase G son similares. Pero es la fase S y la fase G similares ¿a quién? A las fases de la mitosis. ¿Ok? A la fase de la mitosis. Hay que recordar ello. Luego tenemos la fase S, periodo síntesis, en donde el material genético bajo la forma del ADN es copiado. ¿Ok? Y la etapa G2, que es el proceso donde se da el crecimiento celular y la preparación de la célula para que pueda llegar a dividirse. Y después de ello, tenemos la producción de la meiosis 1 y la meiosis 2. Vaya. Quiero que por favor observes lo que estoy señalando en estos momentos. Cada célula que está en proceso de división, la estoy señalando para que tú puedas reconocer cómo es este proceso que vamos a detallar. Es hermoso, ¿verdad? Ahí estamos viendo, por ejemplo, la telofase. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una célula que se encuentra en anafase. Aquí estamos viendo una célula que se encuentra en interfase. Aquí estamos viendo una célula que se encuentra en metafase. Y aquí una célula que se encuentra en profase. ¿Ok? Vamos a hablar rápidamente de la interfase. Decimos que la interfase es una etapa que comprende entre una división celular y otra división celular. También decimos que es una etapa donde la célula permite aumentar su tamaño, multiplica sus estructuras, reserva su energía, porque es necesario para que así se pueda dividir. Aquí están los periodos G1, la etapa S, la etapa G2. Y recuerda que es importante porque esta etapa se llama preparación, preparatoria. Algo muy importante que tenemos que recordar es que representa el 90% del proceso total. La mayoría de las células pasa toda su vida cerca de la interfase. Algunas duplican su tamaño, otros su material genético. Por eso que la etapa interfase tiene 3 estadios. Estadio número 1 llamado la G1, que es el intervalo entre la final de la primera mitosis y la creación de lo que viene a ser la formación del ADN. La otra que viene a ser la etapa síntesis, donde voy a dar la replicación del ADN o DNA. Y la G2, en donde yo termino, es el intervalo en donde yo termino la creación del ADN y en donde voy a empezar a dividirme. Hay que tener en cuenta que en esta etapa se contiene el doble de la cantidad de ADN presente, ¿ya? Para que así pueda una célula diploide original tener 2N. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Vamos a hablar de la fase G1. Dura 5 horas. La célula tiene una gran cantidad de actividades metabólicas. Creas proteínas, liberas hormonas, permites la contracción, la conducción de sustancias, mecanismos de endocitosis donde tú vas a encargarte pues de absorber nutrientes que puedan llegar, por ejemplo. Además, van a duplicar la cantidad de organelas. Y yo siempre hago esto que está aquí. Si yo quiero dividirme y yo tengo 50 soles y tengo 2 sobrinos, ¿yo cuánto dinero le tengo que dar a cada sobrino? 25 soles. ¿Para qué? Para que pueda repartir de forma equitativa a ambos y no se peleen y no se salgan matando por el reparto equitativo de este dinero. Pero supongamos que yo tengo 100 soles, ¿ok? Y yo reparto 70 soles para uno y 30 soles para el otro. Esto sería rápidamente detectado por uno de los primos y automáticamente, ¿qué cosa pasaría? Me causarían problemas, perjuicios para mí. ¿Por qué? Porque no ha habido un reparto equitativo. Esto es lo que tiene que pasar en la célula. Supongamos o asociémoslo a ello para que así lo puedas tener más en cuenta. ¿Qué más tenemos que acordarnos aquí? Los nucleolos se van a reorganizar y se va a encargar de darse la replicación de los centriolos en células animales.
Además de que todas las células van a tener lo que yo te dije, ciclinas y quinasas. Y van a también tener puntos de restricción y puntos de control. Mientras que las que no poseen esto son incapaces de progresar, pasar al periodo S y algunas se quedan en la etapa G0. Hay que tener en cuenta que las células normalmente que no se dividen van a quedar en un estado G1 permanente, pero no le vamos a llamar G1 permanente. Pues. Hay que distinguirla de aquellas células que sí están en una etapa G1 transitoria. ¿Ya? Por eso que se le dice que esta etapa se le llama la G0. ¿Ok? Es una etapa de reposo, una etapa de quiescencia, una etapa lábil. La fase G0, periodo G sub 0 o GAP 0, puede durar horas, días, quizás toda la vida, como en el caso de las neuronas. Vamos rápidamente a hablar de los 3 tipos de células lábiles que pueden encargarse de estar en la etapa G sub 0. Tenemos las células permanentes, que son aquellas que son altamente especializadas, porque cumplen muchos procesos fisiológicos, ¿ya? Pero ha perdido la capacidad de dividirse. Aquí tenemos las células nerviosas, las células musculares y los glóbulos rojos. ¿Okay? Las células quiescentes son aquellas que normalmente no se dividen, pero pueden ser inducidas en duplicar su ADN y dividirse. Ahí tenemos las células hepáticas y también tenemos a los linfocitos. Luego de ello tenemos nosotros a las células lábiles, que son aquellas células que normalmente tienen una alta actividad mitótica, como por ejemplo la piel, como por ejemplo las células troncales hematopoyéticas. Las 3 se caracterizan por denominarse permanente, larga y corta. Permanente, quiescente y lábiles, respectivamente, cada una de ellas. Yo siempre hablo de ello para que tú puedas entender. Cuando nosotros nos bañamos en el proceso de la exfoliación, tú sabes que la exfoliación significa la eliminación del epiteliocito que ya cumplió su ciclo vital, ¿ok? Y cuando nosotros casualmente nos bañamos, siempre empezamos a realizar una excesiva fregar, lo que viene a ser nuestra piel, para poder retirar toda la suciedad que se encuentra en nuestra porción epitelial. Entonces, cuando nosotros borramos, ¿ya? Vemos que sale una pequeña borrador, un borrador de color negrito. A eso que tú llamas carca, ¿ok? Es aquellas células que ya cumplieron su ciclo vital. Y en el proceso de la exfoliación hay algunas que tienen un día de vida y que mueren todos los días. Por eso que debemos de bañarnos todos los días, para que así puedan eliminarse estos tipos de células. ¿Ya? Vamos a hablar del periodo S, síntesis. ¿Cuánto dura? 7 horas. ¿Qué son los 2 puntos fundamentales que tenemos que conocer? El primer punto, la síntesis o la replicación del ADN. ¿Por qué es importante reconocer ello? Porque cuando yo creo el ADN, ¿ya? Cuando yo replico el ADN, yo voy a tener este periodo como el más importante. Por eso que en un inicio dije que aquí se daban los eventos bioquímicos más importantes. ¿Qué es lo que primero se replica? La eucromatina. ¿Y luego qué se da? La heterocromatina. O sea, lo que yo te hice anteriormente ya está detallado y especificado. Lo que te hice anteriormente fue un resumen general. Luego de haber pasado por la transformación de eucromatina a heterocromatina, el ADN, ¿ya? Va a tener que viajar en un sentido, desde carbono 5' a carbono 3'. Este es el sentido oficial de la vida, no te vayas a olvidar. Luego de haber pasado esto, se completa la duplicación de los centriolos, pero los centriolos en células animales. Si yo te hablo de células vegetales, ellas son otras. ¿Okay? Mira, tenemos aquí, ¿ya? Un cromosoma que su origen, ¿ya? Su origen principalmente, ¿ya? Va a ser distinto. Pero la porción central es el centrómero. Mira qué va a pasar con el centrómero y mira qué va a pasar con estas hebras que están aquí. Van a encargarse de formar pequeñas nódulos, digamos así, que van a permitir qué cosa? Que cada una de ellas cree cromátides hermanas. ¿Ok? Antes de la etapa S se da esto. ¿Para qué? Para formar las famosas cromátides hermanas. Y recuerda que hay enzimas que permiten ya la regulación y la formación de esta cadena. Por ejemplo, tenemos la ADN polimerasa, la que permite esta secuencia.
Entonces, la fase G2 te había dicho que tenía una duración aproximadamente de 3 horas. ¿Por qué es importante reconocer a la fase G2? Porque aquí se dan los preparativos necesarios para que yo haga otra mitosis. Aquí yo voy a crear el ARN. ¿Y para qué? Para que junto con las proteínas inicien automáticamente el periodo de la G1 y puedan continuar rápidamente con la G2 y luego con con la S y luego con la G2 y se interrumpe en la etapa M. ¿Ok? Hasta esta etapa se debe de completar la duplicación de los componentes que se encuentran dentro de nuestro citoplasma. ¿Ok? ¿Por qué es importante que pueda estar regulado un ciclo celular? Porque si hubiera una mala regulación, prácticamente habrían células que tuvieran formas extrañas, tamaños indescriptibles, no tienen nutrientes, tendrían muchos problemas, etc. Entonces, hay proteínas que permiten el progreso del ciclo celular y hay aquellas que permiten la inhibición de este progreso. Entonces, vamos a ver las famosas complejos, ¿ya? Las quinasas dependientes de ciclinas, ¿ya? ¿Cuántos tipos de ciclinas tenemos? Por lo general, las estudiadas vienen a ser 4. Ciclina A, B, D y E. ¿Cuántos representan a las sinasas o quinasas dependientes de ciclinas? Ciclina dependiente de quinasa o quinasa dependiente de ciclina 1, 2, 4 y 6. Y es importante recordar aquellas que permiten la inhibición. Aquí tenemos la P53 y la RV. Hay que recordar lo siguiente. Esta proteína P53 es la famosa gen supresor de tumores. Es aquella que permite rápidamente actuar si en el cuerpo están empezando la aparición de estos dichos tumores. ¿Ok? Hay que recordar esta pequeña imagen descriptiva en donde te da los estadios de la interfase y la concentración. Y estamos viendo que en distintas fases las ciclinas tienen procesos totalmente variados. No todos actúan a la misma manera y de la misma cantidad y con la misma concentración en todas las fases. Vemos que la fase G1, la ciclina tiene un crecimiento progresivo, paulatino, hasta que forme una tipo de meseta en la fase S y pueda ir de forma de declive en la fase G2 y en la fase M. ¿Ok? Entonces, mírame, cada una de ellas es bien importante que te acuerdes. Vamos a explicar rápidamente esta imagen. Esta imagen dice qué pasaría si nosotros no tenemos ciclina y qué pasaría si tenemos ciclina. Si tenemos ciclina, fosforilamos. Y al fosforilar podemos dar inicio a la fase S para que permita la replicación del ADN. Entonces, esa es la importancia. La presencia del grupo fosfato. Porque es la responsable, pues, de darnos la energía necesaria para poder continuar con nuestro proceso. La proteína P53 es llamada, pues, el guardián de genoma. Es muy importante porque ella permite evitar, ¿ya?, problemas cuando haya algún tipo de mutaciones, por ejemplo, ¿ya? Ella va a encargarse de actuar principalmente en el ADN dañado, para que así la proteína P53 evite que haya una mala formación, ¿ya? Igual la proteína RV, ¿ya?, que es aquella responsable, por ejemplo, de trabajar en virus del papiloma humano, ¿ya? Entonces recuerda que la proteína E7, ¿ya?, es el producto de una célula oncógena, que principalmente es ocasionada por el virus del papiloma humano. Ahora, esta imagen que está aquí representa básicamente cómo a nivel interno, a nivel de nuestro núcleo, en la etapa G1, la proteína RV, ¿ya?, es el producto de un gen llamado retinoblastoma. Ella va a interactuar con un factor de transcripción, la proteína E2F. Y cuando ella interactúe con este factor de transcripción, lo va a inactivar. A medida que la célula empieza a desplazarse y va a transformarse de G1 a S, entonces se forma una quinasa dependiente de ciclina. Y esta quinasa dependiente de ciclina coge grupos fosfatos a la proteína RV. Y cuando la proteína RV queda hiperfosforilada, o sea, cargada con una gran cantidad de fósforos, esta proteína E2F se deslinda, se separa y pasa a ser transcripcionalmente activa. Así es posible que la célula pase a una etapa continua, que es llamada la etapa S.
Es por eso de vital importancia recordar que si fosforilamos la proteína RV, podemos cambiarla a una etapa transitoria. Pero a medida que la ciclina se vaya degradando, se vaya descomponiendo, la disminución poco a poco va a ir bajando la cantidad de fosforilaciones. Hay que tener en cuenta que no hay determinado todavía aún la identidad de una ciclina de G1, pero más o menos ese es el trabajo, ese es el rol y ese es el papel de las cuales intervienen principalmente los diversos tipos de ciclinas. Entonces ya conoces tú cómo actúa una ciclina, cómo empieza a favorecer en estos procesos. Rápidamente vamos a hablar acerca de la mitosis. Al empezar la mitosis, la célula posee cromátides que se encuentran duplicadas, centrosomas que están duplicados, la cantidad de N que viene a ser 4C. ¿Por qué? Porque si yo divido, lo divido para que pueda repartirse de forma equitativa. En el sistema preuniversitario hay una mnemotecnia vulgar, pero necesaria, que nos abre un mar complejo de lo que viene a ser el mundo del ciclo celular. Prometo meter a Ana al telo significa todas las etapas biológicas de las cuales nosotros tratamos en el sistema preuniversitario. Pro que referente a profase, algunos, para que no me vengan a criticar aquí, algunos utilizan la prometafase, yo no la considero, yo me paso rápidamente a la metafase, anafase y telofase. Acuérdense muy bien de ello. Hablemos de la profase. Hay dos puntos para recordar. El núcleo, lo que pasa en el núcleo y lo que pasa con su citoplasma. Dentro de mi núcleo, yo voy a empezar a formar cromatina, para que esta cromatina forme cromosoma. Y esta cromosoma se puede unir con las cromátides hermanas para que puedan formar el centrómero y esto pueda permitir el pase a otra etapa. Pero para que esto ocurra, el núcleo lo tiene que reducir su tamaño hasta el punto de llegar a desintegrarse. Luego de que en el núcleo ha pasado eso, nos vamos al citoplasma. En el citoplasma, la porción que brinda soporte interno a la célula llamada citoesqueleto se rompe. Entonces, la célula, al no tener un soporte interno, cambia de estructura. Y de estructura esférica, pierde el contacto con otras células. Es por eso que hay que acordarnos que cuando se duplican los centriolos, automáticamente empezamos a separarlos, cada uno de ellos. Entonces, cada par de centriolo va junto con su áster. Y cada uno va a viajar a polos totalmente opuestos. Hasta aquí, nosotros tenemos que acordarnos que son los centrosomas que ya llegaron a duplicarse. Y cuando estos empiezan a duplicar, van a dar inicio a la formación del uso acromático. Recordemos, muy importante, este uso acromático que se ha formado. Luego de ello, tenemos que el retículo endoplásmico, junto con el Golgisoma, van a empezar a fragmentar o van a empezar a formar vesículas. ¿Para qué? Para que puedan seguir el proceso. Algo muy importante que tenemos que acordarnos aquí es que en la profase de manera general siempre te dicen los cromosomas se condensan, la membrana interna del núcleo se desaparece, ya muy bien, pero quiero que me expliques metabólicamente todos los pasos de forma detallada porque aquí estamos explicándole a manera intensa, profunda. En la parte inferior derecha estamos pudiendo visualizar dos etapas, la etapa de la profase y la etapa de la prometafase. La etapa de la profase es muy importante porque aquí la cromatina continúa enrollándose, continúa súper enrollándose y por lo tanto cada vez se hace más fija, más compacta. ¿Ok? Y es ahí donde el cromosoma consiste en la formación de cromátides idénticas. Y ya en la prometafase, la membrana nuclear, la membrana interna, la carioteca, se rompe. Los microtúbulos que están dentro del cimetocoro ya van a interaccionar con los que están en el uso cromático. ¿Para qué? Para que puedan originar el movimiento de dichos cromosomas. Dicho sea de paso todo esto, nosotros tenemos rápidamente este proceso, la etapa de la prometafase, que hay que recordarlo porque también es muy esencial, ¿ok? Se inicia cuando yo desintegro mi carioteca, ¿ok? Si yo desintegro mi carioteca, entonces doy donde inicia la prometafase. ¿Y por qué se desintegra mi carioteca? Porque se ha ocurrido la fosforilación de las láminas nucleares dentro de la profase. Aquí aparecen los famosos cinetocoros, uno a cada lado del centrómero, no te vayas a olvidar, ¿ya? Y hay que recordar la posición de cómo es un centrómero. Tú debes de saber cómo es un cromosoma. Pero para que tú puedas entender, quiero que por favor
visualices, ¿ya? Porque aún muchas personas no saben qué es un cinetocoro. Mira, esto que está aquí, lo que estoy dibujando por acá, representa principalmente un cromosoma, ¿ok? Un cromosoma. Pero quiero que por favor observe por acá. Profe, no parece un cromosoma. Claro, no parece un cromosoma porque recién lo estoy dibujando. Pero después de terminarlo, te vas a dar cuenta que sí, ¿ok? ¿Qué cosa acabo de dibujar? He dibujado un cromosoma, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Este cromosoma que está aquí, ¿ya? Es importante que te recuerdes, ¿ya? Porque va a tener partes. Vamos a por ello. Vamos a por ello. ¿Cuáles son las partes que pueden estar visualizando por acá? Mira, tiene una pequeña cosita que sale de aquí. No solamente se encuentra por la parte inferior, también se encuentra por la parte superior. ¿Ok? Ahora sí, démosle nombre. ¿Cómo se llama a esta bolita que está aquí? A esta bolita se le llama centrómero. ¿Ok? Centrómero. Ahí está tu centrómero. ¿Cómo se llama la parte de aquí? Se le llama cinetocoro. ¿Ok? Cinetocoro. Y si nosotros nos vamos a la imagen que se encuentra abajo, ¿ya? ¿Estos como qué nombre tienen? Microtúbulos cinetocóricos. ¿Ok? Ahora, mira, cinetocoro, ahí está. Ahora, ¿qué más tenemos que acordarnos? Tenemos que acordarnos qué es lo que está aquí. En la parte interna, lo que voy a colocar de color rojo, ¿ok? Esto que está aquí, tiene un nombre. Tiene un nombre, ¿ok? Y estas que están aquí se les va a llamar las famosas coecinas y las condensinas, que son las responsables de trabajar a nivel de la profase, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante la profase? Porque yo quiero formar esto, brother. Entonces, si yo quiero formar esto, batería, entonces yo necesito saber cómo se llama ella. La que está dentro se llama cromatina. ¿Ya? Porque recuerda que la cromatina es aquella que produce las cromosomas. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, estos dos bracitos, se les llama los famosos telómeros. ¿Ok? Y ahí tenemos una cromatida hermana. ¿Es importante reconocer la estructura de este cromosoma? Sí. Porque yo ya sé qué es el centrómero, qué es un cinetocoro, qué es un telómero, qué es una cromatina. ¿Ok? Claro que sí. Entonces, luego de eso, ¿qué ocurre? Los cromosomas están cada vez más condensados y los cinetocoros son aquellos que van a unirse a los microtúbulos cinetocóricos. Luego se va a completar el uso mitótico. Por eso que aparecen los famosos microtúbulos cinetocóricos. Pero recuerda, estos se van a unir con los cinetocoros de los cromosomas. Luego los microtúbulos polares van a pasar a un plano ecuatorial. Ojo, mira, ahí ya recién estás viendo ya la definición ecuatorial. Y por último, los microtúbulos astrales van a irradiar, ¿ok? Van a desprenderse, ¿ya? En un complejo centriolar en todas las direcciones. Complejo direccional que estás pudiendo visualizarlo aquí. Todo lo que yo te acabo de mencionar es todo lo que tú estás pudiendo visualizar. Sino que lo que pasa es que cuando es texto, aburre. ¿Ok? Pero en biología tú tienes que basarte en lo más importante, reconocer la teoría y aplicarla en la práctica. Entonces vemos cómo una célula tiene dos polos, polo superior, polo inferior, tiene una membrana, tiene microtúbulos que son polares, tiene microtúbulos que son cinetocóricos, tiene microtúbulos que son astrales, y esto es importante, campeoncito, porque aquí, en esta etapa, tiene que aparecer los microtúbulos ásteres, tiene que aparecer los microtúbulos cinetocóricos, tiene que aparecer los microtúbulos polares. Aquí, campeoncito, se tiene que romper el ron. Si no rompes el ron aquí, entonces estás frito. Luego de haber culminado lo que viene a ser la profase, que hay que destacar que la profase tiene una duración, ¿ya? No lo hemos colocado acá, pero vamos a ponerlo bien grande para que no te olvides. La profase tiene una duración, ¿ya? Aproximadamente de 36 minutos. ¿Ok? Vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué más tenemos que acordarnos por acá? Vamos a entrar en la etapa de la metafase. ¿Y por qué es importante metafase? Yo siempre cuando era estudiante siempre le decía, metafase, están divididos a la mitad. ¿Y qué tenemos a la mitad? La placa ecuatorial, se acabó. Y aquí está la palabra clave.
En algunas universidades no viene placa ecuatorial, te viene placa metafásica, es lo mismo. ¿Qué te dice? Luego de que se han condensado los cromosomas han tenido máxima condensación y pigmentación. Entonces, como han tenido una máxima condensación y una máxima pigmentación, entonces van a poder ser visibles cuando sean sometidos a una visualización de un microscopio óptico. Y por lo general, nosotros podemos ver a los distintos tipos de cromosomas, ¿ok? Nosotros queremos ver, por ejemplo, un cariotipo, ¿ok? Queremos ver el cariotipo, lo podemos hacer en la metafase. ¿De qué manera? Vamos a seguir leyendo. Se dice que los cromosomas van a alinearse en la parte central de la célula, en el ecuador. Por eso que se forma la placa ecuatorial o metafásica. Hay que acordarnos que en cada cromátide que tú estás pudiendo visualizar, se observa un espacio que viene a ser una interzona. Y es allí donde las placas cinetocóricas van a permitir la orientación hacia ambos polos. Como ha existido una máxima condensación, entonces esto ha dado como resultado que se produzca un evento biológico llamado el silencio génico. Por eso que si te preguntan, ¿dónde ocurre el silencio génico? Está presente a nivel de la metafase. Ahora, dato muy importante, si yo quiero saber qué enfermedad relacionada en sus cromosomas tiene un paciente y tengo la oportunidad de analizar estos cromosomas, yo lo puedo hacer a través de un procedimiento llamado cariotipo, que es el estudio de la estructura, de la organización, de la clasificación de unos cromosomas. ¿Ok? Es importante recordarnos ello. Ahora, ¿cómo se llama el instrumento que yo utilizo para poder, o la sustancia que yo utilizo para poder detener, ¿ya? Porque yo si utilizo la colchicina, así se llama, si yo utilizo la colchicina, ¿qué cosa es lo que hago? Detengo la etapa de la metafase para poder visualizar los cariotipos, es decir, el conjunto de cromosomas que quiera investigar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué creamos aquí? Aquí creamos algo muy importante conocido como el APC. ¿Y qué significa APC? Se le llama complejo proteico anafásico. Por eso que yo tengo que ser muy ordenado, porque aquí yo me voy a encargar de colocarte un dato que no te vas a olvidar. ¿Ok? Punto número 1. Vamos a ponerlo por acá. Luego de haber formado lo que viene a ser todo este proceso llamado la metafase, nosotros tenemos la formación del famoso APC. Este APC que tú lo ves por acá se le llama complejo proteico anafásico. Es ella la responsable de permitir que la metafase termine para que pueda originarse la anafase. Hasta ahí todo correcto. Además, luego de haber pasado la metafase, se realiza el tercer control. Mira, ve. Y este tercer control solamente se encarga de permitir dos cosas. Verificar que se haya podido formar el famoso uso acromático, ¿ok? Y que se haya desarrollado de forma correcta la placa ecuatorial. Ahora sí. Luego de eso pasamos ¿a dónde? A visualizar cómo es un cromosoma que se encuentra en estado metafásico. Cómo son las cromátides hermanas, cómo son sus microtúbulos cinetocóricos, qué es el centrómero y qué es el cinetocoro. Ah, profe, mira, ve ahí está un poquito más detallado. Bueno, ahí está para que tú lo puedas visualizar. Hablemos de anafase. ¿Por qué es importante recordarnos de la etapa de la anafase? Porque siempre en el sistema educativo lo denominamos como el término de segregación, ¿ya? El término de disyunción. ¿Y qué significa segregación? ¿Qué significa disyunción? Que yo voy a separarlo. Y es verdad, pues. Mira, quiero que por favor observes el color rojo. ¿Está dónde? Estaba en la parte central. Y ahora quiero que por favor visualices el color negro. Estaban aquí. Aquí estaban ubicados, ¿qué cosa? Los cromosomas. Pero ¿qué ha pasado? Ocurre una anafase y la anafase permite la segregación y la disyunción. ¿De quiénes? De mis cromátides hermanas. ¿Qué van a pasar con estas cromátides hermanas? Ahora van a ser cromátides hijas. Y estas hijas van a ser arrastradas cada uno hacia polos totalmente opuestos. Y siempre van a estar transportadas en forma V. ¿Cuántos tipos de anafases hay? Dos, profe. ¿Hay dos tipos de anafases? Sí. La anafase A
que es aquella que permite acortar, reducir el tamaño de los microtúbulos cinetocóricos, originar los semiusos y alargamiento de las interzonas, y la anafase B, que permite que se alarguen los microtúbulos polares para que la célula cambie de esférica a ovoide. A nivel de la membrana plasmática, se va a formar un pliegue donde voy a segmentarlo. Es decir, esta que está aquí se encuentra así. Como las cromosomas están en la parte central y va a encargarse de pasar de metafase a anafase, entonces ella empieza a modificarse. Entonces, luego de aquí, yo tengo una pequeña porción. Esta porción que está de color rojo se le llama citoplasma. Es este citoplasma el responsable de ¿qué? De dividirse. ¿En cuántas partes? En dos. ¿Y cómo se llama cuando empieza a dividirse desde adentro del citoplasma? Se le conoce con el nombre de citocinesis. Por eso es importante la anafase, porque termina en una citocinesis. Quiero que por favor visualices esta anafase A y esta anafase B. ¿Qué me puede decir de estos dos tipos de procesos biológicos? Vamos, escribámoslo, ¿ya? Porque esto, ¿ya? Significa ensanchamiento de los microtúbulos del cinetocoro, ¿ya? Primer proceso que se da, ensanchamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Vamos a ponerle un colorcito por acá. Número 1. Punto número 2. Movimiento de las cromosomas hijas. ¿Hacia dónde? Hacia los polos. Y tercer punto, generación de las fuerzas que van a principalmente intervenir en los cinetocoros. Entonces, si una persona no sabe inglés, probablemente va a perderse muchas probabilidades. Por eso yo te decía, descríbeme la siguiente imagen. Claro, nadie conoce el inglés, por eso que no han podido reescribirlo. Por eso es importante y elemental saber este inglés. Ahora, tenemos ahora esta anafase, la famosa anafase B. ¿Por qué es importante la famosa anafase B? Porque cuando a ti te dice a sliding force, significa una fuerza deslindante. Y es este número 1, la famosa fuerza deslindante. Yo te pregunto, campeoncito, esta fuerza deslindante, ¿qué cosa hace? ¿Qué es un desliz? Un desliz es algo que hace que caiga rápidamente. Entonces yo digo que voy a generar aquí, ¿qué cosa estoy generando? Sencillito, estoy generando principalmente un cruce, ¿ya? Entre los microtúbulos polares, ¿ya? Que van a estar opuestos con los polos, pero apartados cada uno de ellos, ¿ok? Eso significa lo primero. Ahora, el otro, que significa a pulling force, básicamente habla acerca de la fuerza de tracción que tienen cada polo, ¿ok? Cada polo positivo, polo superior e inferior, para que jalen a la célula y éstas puedan tener la forma esférica característica que yo necesito de la célula. Nada más. ¿Ya? Telofase. ¿Por qué es importante recordarnos de la telofase? Punto número 1. Estas cromátides ya llegaron a los polos opuestos. Muy bien, ahí está. 1, 2. Punto número 2. Se va a formar otra vez la envoltura nuclear. Para aquellos que no conocen cómo se llama la envoltura nuclear, aquí les coloco el nombre, carioteca. Pero ¿quién es el responsable de formar la carioteca? Si te preguntan, el retículo endoplásmico. No te vayas a olvidar. Luego de haber encargado de hacer profase, metafase, anafase, vuelvo a tener el nucleolo otra vez. Luego los cromosomas vuelvo a descondensarlos por un desenrollamiento. La mayoría de los microtúbulos desaparecen, ¿ya? Pero no los microtúbulos interzonales. Hay que recordar ello. Mira por acá. Tenemos, ¿ya? Cómo es la interfase a nivel del núcleo, cómo es la fosforilación de estas láminas, cómo empezamos con la profase. Mira, imagínate que son bastantes herramientas que van a empezar a ¿qué? A tener fósforo. Y cuando le quitas el fósforo, los desfosforilas estas láminas. Y luego pasas a ¿qué? A la telofase. Nada más. Esta es una mitosis ecuacional, es decir, en las etapas que nosotros tenemos, vamos a visualizar que el número de cromosomas se mantiene en la etapa G1, pero a partir de la etapa S se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos que duplicar. ¿Y por qué tengo que duplicarme? Porque yo me voy a dividir. En la etapa G2 tengo que seguir aumentando mi tamaño. ¿Para qué? Porque, campeoncito, recuerda, si yo quiero dividirme, yo necesito que me divida correctamente. Es por eso que aquí en la etapa M, ella baja.
toda su expresión. ¿Y por qué baja? Porque yo ya la he dividido. Esa es la importancia. ¿Por qué se llama ecuacional? Porque se mantiene el número de cromosomas. Citocinesis en células animales se da de la siguiente manera. Luego de que termina la telofase, ocurre el estrangulamiento. ¿Y qué va a pasar? El citoplasma se va a estrangular, va a formar un anillo contráctil, ¿ya? Un anillo de constricción que va a permitir que la separe. ¿En cuántas partes? En dos. ¿Ok? Este es el famoso anillo de constricción, tomado de la bibliografía de Thomson Learning. ¿Ok? En los animales, recuerda que esta fuerza que viene desde afuera hacia adentro se le llama fuerza centrípeta. ¿Ok? Y esta es la responsable de mutilar a la célula. Esta es una micrografía electrónica de cómo podemos observar una célula en constante proceso de división celular. Mira, aquí encontramos un proceso de citocinesis gracias a un anillo de constricción. En las células vegetales quiero que por favor reconozcas lo siguiente. Aquí ya no hay la formación de centriolo, no. Aquí tenemos fragmoplastos, pero estos fragmoplastos que se han formado es porque las vesículas que ha dado el complejo de Golgi son las que han formado esta división. Hay que tener en cuenta ello, ¿ok? El aparato de Golgi es aquel responsable de hacer la formación de vesículas. Y estas vesículas que están aquí están llenas de carbohidrato. Y estas son las responsables de formar una placa celular. Y tú te vas dando cuenta que estas son las vesículas responsables de fusionarse para poder generar una nueva pared celular y las membranas plasmáticas puedan delimitarse y así ver las dos células que se generaron. Por eso que se dice que en una citocinesis vegetal, porque se da en plantitas, la placa celular también se le llama fragmoplasto y es las vesículas producidas por el aparato de Golgi los que fueron su origen. ¿Ah? Ahí estamos encontrando, por ejemplo, mira, una micrografía de cómo podemos encontrar un fragmoplasto. ¿Cuál es la diferencia entre una mitosis animal y una mitosis vegetal? En las células animales y en vegetales tenemos la cariocinesis y la citocinesis. Recordemos que se le llama astral porque hay presencia de centriolos, pero aquí se le llama anastral porque estamos hablando de una célula vegetal en donde sí o sí deben de participar casquetes polares. En la citocinesis para una célula animal, la fuerza que interviene es centrípeta, generando un anillo de constricción para producir dos células hijas. En una citocinesis vegetal, la fuerza es centrífuga, significa que va de afuera, de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y aquí tenemos el famoso fragmoplasto. Bueno, este que está aquí es un cromosoma que no se ha duplicado, pero que está en interfase. ¿Ya? Esta es la transformación de cómo tenemos el cromosoma durante el ciclo celular. Mira, todo lo que atraviesa, todas las etapas, cómo se desorganiza, cómo se organiza, todo lo que viene a ser el material interno. Imágenes reales, cada una de ellas es una imagen de la mitosis. Profase, ¿ok? Metafase, ¿ok? Anafase y telofase. Ahora, aquí mira, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuáles son las fases de la mitosis entonces? Bueno, ya sabemos que empieza con la interfase, ¿ya? Luego hace la mitosis, ¿ya? Y luego de que termina la mitosis con telofase, vuelve a hacer la interfase 1. Y una y otra vez vuelve a encargarse. Pero hay que tener en cuenta que los centrosomas, ¿ya? Los centrosomas van a viajar hacia polos opuestos, ¿ya? Luego los cinetocoros, ¿ya? Van a encargarse de las cromosomas hermanas para a cromosomas hijas. Y así permitan la famosa ¿qué? Anafase. Produciendo el famoso ¿qué? El famoso ¿qué? El famoso Cribbage-Fourreau. Que si más no me equivoco, ¿ya? Esa vaina que está ahí significa surco de hendidura. ¿Ok? Surco de hendidura se llama esto. Y este surco de hendidura es el que permite que mutile en dos a la célula.
Aquí estamos viendo una fase de la mitosis, pero que se encuentra en una célula vegetal. ¿Ok? Hay que recordar muy bien esto, porque mira, esta es una etapa de la interfase. ¿Ya? Esta es la etapa de la interfase, mira, cómo lo estamos visualizando. Este que está aquí, que está en la parte derecha, viene a ser la imagen en computadora. La otra que está en la parte izquierda representa la imagen exacta de lo que se ha tomado del proceso. Este que está acá significa cuando tenemos una profase mitótica temprana. Y este es cuando tenemos una profase mitótica tardía. Mira la variación que hay, mira. Principalmente en su estructura interna, cómo se desorganiza. Este que está aquí es una metafase mitótica. Este que está acá es una anafase mitótica. Este que está acá es una telofase mitótica. Y aquí ya estás observando detalladamente lo que hemos estudiado. Hablemos entonces de meiosis. ¿Por qué es importante meiosis? Punto número 1. Nosotros, como organismos humanos, tenemos células somáticas. Recuerda que las células somáticas son aquellas células que se encuentran en tu cuerpo, ¿ok? Estas células somáticas van a ser diploides, ¿ok? Porque tienen 2N, ¿ok? El hombre, ¿ya? Siempre le brinda material genético N, gracias al espermatocito. La mujer brinda el famoso ovocito. Cuando el espermatocito con el ovocito van a juntarse, van a formar un huevo o cigoto. Y es este huevo cigoto quien tiene la carga cromosómica de ambos progenitores y la responsable de definir a este individuo. ¿Ok? Entonces, yo sé que este individuo es machito. Pero ¿cómo sabes que es machito? Porque acá tienes tu pipí, pues. Entonces, ¿qué podemos detallar aquí? No es lo mismo hablar de una célula diploide que hablar de una célula haploide. La célula haploide es aquella que tiene N número de cromosomas y la célula diploide es aquella que tiene 2N número de cromosomas. Y la pregunta es, ¿cuánto equivale N número de cromosomas? N es igual a un juego de cromosomas. ¿Y cuánto es un juego de cromosomas? 23. Entonces, célula haploide, N a qué es igual? A 23. Célula diploide, ¿a qué es igual la célula? 46. Quiero que por favor observen lo siguiente. Las células haploides, ¿ya? Cuando encargan de ingresar en la fecundación de haploides, que son N número de cromosomas, se convierten a diploides. Ahora, una persona que diga, ¿por qué pasa eso? Supongamos que este que está acá es varón, ¿ok? Tú tienes N. ¿Qué necesitas tú? Necesitas una mujer que te brinde otra N para que N mujer con N varón te den 2N. Y ese sea el organismo que has originado. Ahora, este organismo diploide va ahora a pasar a la meiosis. Y en la meiosis voy a encargarme de reducir el número de cromosomas. Entonces, como yo reduzco el número de cromosomas, los cromosomas vuelven a ser N, haploides. Y vuelven a hacer la cadena una y otra vez. Quiero que por favor reconozcas la diferencia entre estas dos etapas. La meiosis 1 se llama reduccional. ¿Por qué se le llama reduccional, querido campeón? Porque se reduce la carga cromosómica. Y en la meiosis 2 se mantiene la carga cromosómica. Eso es lo más importante que no tienes que olvidarte. ¿Ya? Hay que acordarse, ¿ya?, que la interfase de la meiosis principalmente tenemos pares homólogos de cromosomas en células diploides parentales. Es decir, aquí los cromosomas se están replicando. Luego tenemos los pares de homólogos que ya están logrado una replicación de sus cromosomas. Y ya no tenemos cromosomas replicados, sino tenemos cromátides hermanas que están como células diploides junto con un cromosoma replicado. ¿Por qué es importante la meiosis 1? Porque aquí los cromosomas homólogos se van a separar. Y luego de haberse separado los cromosomas homólogos, estas células haploides van a generar una replicación en sus cromosomas, dando como resultado la meiosis 2. Y esta meiosis 2 es la responsable de hacer que las cromátides hermanas se separen, para que al final origine células haploides con una desreplicación de estos cromosomas. ¿Ya? Una no replicación de estos cromosomas. Ahora vamos a estudiar a lo que vienen a ser la diferencia entre los cromosomas homólogos y las similitudes que existen en ellos. En este caso no hay diferencias,
En este caso, lo que nosotros estamos observando es que los cromosomas homólogos existen en pares. Uno es de papito y otro es de mamita. Entonces, cada uno de ellos tiene dos cromátides hermanas. Dos cromátides hermanas que se van a encontrar unidas en esa bolita que tú y yo conocemos con el nombre de centrómero. ¿Por qué es importante continuar con este proceso? La meiosis 1. Y esta es la que voy a tener en mayor preponderancia, ya que es la meiosis 1 la responsable de ser llamada división reduccional. ¿Por qué? Porque se reduce la carga cromosómica de 2N a N. Una célula a 2 células. Profase, fase muy compleja. ¿Por qué es compleja? Por la duración y por los eventos biológicos que tiene. En el hombre, la meiosis dice que dura 24 días. Solo la profase 1 dura de 13 a 14 días. Los procesos importantes son leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Hablemos rápidamente del leptonema. ¿Por qué es importante el famoso leptonema? Vamos a acordarnos que leptonema significa delgado, filamento. Pero antes de empezar esto, yo quiero hacer un stand-by aquí. Profe, ¿por qué me has traído por acá? Lo que quiero aquí es complementar lo que ya hemos repasado en una primera instancia. Mira, cuando hablamos de meiosis, tienes que acordarte que existen dos tipos de meiosis. La meiosis 1, y la meiosis 2. En la meiosis 1 llamada reduccional. En meiosis 1 reduccional se reduce la carga cromosómica. Y aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos la profase, tenemos la prometafase, tenemos la anafase y la telofase. Pero recuerda que todas ellas están catalogadas con ¿qué? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La meiosis 2 es división ecuacional y tiene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Es importante esta mnemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Es el resumen de la profase 1. Le sigo a Paquita día a día, ¿qué significa? Leptonema. Si, cigonema. Paqui, paquinema. Diplonema. Y diacinesis. Aquí vamos a retroalimentarnos antes de empezar todo ese proceso distinto, difícil y complicado que a veces se nos hace. Por eso vamos a hacerlo súper sencillito. Hay que tener en cuenta que aquí en el leptonema los cromosomas van a empezar a unirse formando un ramillete, ¿ya? Ese ramillete recibe el nombre de buquet cromosómico y es lo más importante que tienes que acordarte aquí, porque son los cromosomas que van a permitir la formación del buquet cromosómico, algo indispensable que se produce en el leptonema o también llamado leptoteno, cualquiera de los dos es correcto. En el cigonema tenemos que estos cromosomas se van a aparear a través de un proceso llamado la sinapsis, que da como resultado también el famoso complejo sinaptotémico, ¿ok? Tercer proceso, el paquinema. ¿Por qué es importante el paquinema? Porque este paquinema es cuando los cromosomas se van a entrecruzar. Entonces, como hay un entrecruzamiento de cromosomas, aparece el proceso llamado el famoso crossing over, ¿ok? ¿Dónde se da la variabilidad genética? ¿Dónde se da el crossing over? En el paquinema de una profase 1. Recuerda aquí que estamos encontrando dos cromosomas. Cromosoma de color rosado y cromosoma de color verde. Mira, los cromosomas de color rosado y verde realizan un entrecruzamiento. La cantidad de cromosomas que están en el color rosadito ahora van a pasar al verdecito y el otro y viceversa. Este cruce, ya de material genético, es la variabilidad genética, algo muy importante que no te tienes que olvidar. Ahora, ¿te acuerdas que nosotros habíamos cruzado aquí este con este y este con este? Mira, ahí están los dos colores. Ya, hay puntos donde hubo la recombinación génica, el entrecruzamiento genético, el crossing over. ¿Cómo se llaman esos puntos que se han quedado? Se le conocen con el nombre de quiasmas. Entonces, ¿qué cosas son los quiasmas? Los puntos de uniones que fueron dejados por el entrecruzamiento cromosómico que produjo el crossing over. Algo así es, sí, así es. ¿Ok? Luego del quiasma que sigue, la diacinesis. ¿Y qué es la diacinesis? Proceso mediante el cual yo voy a seguir dividiendo. Le sigo a Paquita día a día.
Entonces, si ya conocemos esto que está aquí, ya sabemos esto que está aquí, ya te he explicado esto que está aquí, ya hemos sabido las etapas que están aquí, ya sabes cuál es la producción, ahora sí vamos a encargarnos de hablar de el resumen de todo lo que hemos hecho. ¿Qué es el leptonema? Lepto significa delgado, nema significa filamento. Entonces, lo primero que tengo que acordarme es que yo voy a formar el buquet cromosómico. Claro que sí, pero para llegar al buquet cromosómico, entonces yo tengo que saber cómo se dio. ¿Qué cosa voy a condensar? La cromatina, tal y como se hizo en la profase de la mitosis, mira, voy a empezar condensando la cromatina. ¿Y luego qué voy a tener? Voy a tener la cromatina más gruesa, más que el profesor Amado. Entonces, ¿qué cosa es? Un cromómero. Se convierte en un cromómero. Y este cromómero es el responsable, ¿por qué? Porque es el que yo voy a engrosar. Los cromosomas van a adherirse a una envoltura nuclear, adoptando la forma de un bouquet, un ramillete. ¿Te acuerdas que tú hiciste tus 15 años en donde ninguno de tus amigos fue y te quedaste con tu mano agarrando ese ramillete? Ya, ese es el famoso bouquet cromosómico, algo muy importante que pasa en la profase 1. Luego tenemos el cigonema, ¿ok? ¿Qué es el cigonema? Entonces, como cigo significa adjunto y nema significa filamento, los cromosomas homólogos van a encargarse de emparejarse. Y van a emparejarse entre sí, de lado a lado. Este apareamiento es tan perfecto que a este proceso se le llama sinapsis. Basta que ellos se junten para que formen la sinapsis, pero el complejo que forman se llama sinaptotémico. Y este complejo sinaptotémico va a ubicarse en el espacio entre cromosomas homólogos. A esta formación se le llama las tétradas. Solamente las tétradas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del complejo sinaptotémico. El complejo sinaptotémico, campeoncito, tiene fibras transversales, elementos centrales y laterales, fibras de cromosomas, pero fibras de cromosoma de papá y de mamá. Es importante reconocer eso. Aquí no vas a tener papá, papá, esto nunca va a existir, ¿ya? Tu ley nunca se va a aprobar. Hay que tener en cuenta que solamente se da cuando hay un organismo femenino y un organismo masculino. Siempre ocurre eso. Paqui. Paqui significa grueso, grueso. ¿Y por qué lo va a tener el paquinema demasiado grueso? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es lo siguiente, la famosa crossing over. Pero para que yo tenga crossing over, yo tengo que empezar donde he terminado. Y aquí, en lo que viene a ser el complejo sinaptotémico producido por el cigonema, me da las tétradas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las tétradas? Se les llama unidades bivalentes. ¿Y por qué son importantes estas unidades bivalentes? Porque son aquellas donde van a permitir que pueda darse el famoso crossing over. ¿Con qué otro nombre se le conoce a crossing over? Recombinación génica o intercruzamiento de cromosomas. ¿Y por qué es importante que se dé esta variabilidad? Porque si no, imagínate que nosotros tengamos muchos profesores amados. Imagínate que tengamos muchas Brunildas. Imagínate que tengamos muchos Dextres. Imagínate que tengamos muchos, etcétera. Docentes así, más de 150, más de 1000, más de 3000. Entonces, nos aburriríamos, ¿verdad? Seríamos una gran cantidad, algo extraño. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos una variabilidad, porque todos los seres vivos son totalmente distintos. Es por eso es fundamental recordar este famoso crossing over. ¿Ah? Ahora, el complejo sinaptotémico que se ha formado tiene nódulos, puntos, donde se han dado estos cruces. Eso se indica nódulos de recombinación. Puntos donde se ha dado el cruce del intercruzamiento. Entonces, estos lugares donde se van a intercruzar, hay segmentos de cromátides no hermanas, ¿ya? De cromosomas homólogos. Es por ello que estos lugares, que son los puntos donde se ha dado el cruce, se llaman quiasmas, ¿ya? Porque ¿qué significa quiasma? Una cruz. Y cada quiasma indica un punto exacto. Este, por ejemplo, el que está aquí, sería un punto exacto, y este sería otro punto exacto, donde se han dado los intercambios de material genético. Es por eso que es importante el crossing over. ¿Por qué? Porque permite la variabilidad de gametos en individuos. ¿Ok? Mira, estos son los cromosomas homólogos. Cuando hay un quiasma, ya sabes que es un punto donde se dio el cruce del crossing over. Y después tenemos los cromátides recombinados. ¿Por qué recombinadas? Porque ya se entrecruzaron. Este que está aquí
es principalmente una porción de aquellas cromátides que no lograron encargarse de ser duplicadas. ¿Ya? Diplonema. ¿Por qué es importante el diplonema? Porque aquí los cromosomas van a empezar a separarse. ¿Y por qué se separan? Porque ya el complejo sinatotémico ya no existe, se ha desintegrado. Y entonces, estos quiasmas que fueron los puntos de quiebre van a ser más notorios. ¿Ya? Ahí están. Y por último tenemos la diacinesis. ¿Qué significa dia? Dia significa a través de, y cinesis significa movimiento. En biología, ¿ya? Puede significar movimiento o división, cualquiera de los dos. ¿Se produce qué cosa? La separación de cromosomas. Hay una reducción del número de quiasmas. Los cromosomas se van a acortar. Va a haber una máxima condensación, igual que apareció en la profase. Máxima condensación, ¿ok? Y a nivel de nuestro núcleo, el nucleolo se rompe. La carioteca también. Y los cromosomas se desplayan por todo lo que viene a ser el citoplasma. Dando como resultado, ¿qué cosa? Nuestra profase 1, el fin de la profase 1. Entonces, si tú quieres repasar algún día, rápidamente te dices, ¿qué cosa hace el leptoteno? Ah, fácil. El leptoteno hace buquet cromosómico. El cigoteno, ¿qué cosa hace? Sinapsis. El paquitemo, ¿qué hace? Crossing over. El diploteno, ¿qué cosa forma? Los puntos de quiasmas, ¿ya? Los famosos quiasmas. Y por último, la diacinesis se prepara para que ella pueda seguir dividiéndose. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Esta es una imagen de cómo podemos visualizar el tiempo donde se da la interfase, ¿ok? Luego se da el leptoteno, luego se da el cigoteno, luego el paquiteno, luego el diploteno y luego la diacinesis. Mira por acá. ¿Por qué es importante este proceso del paquinema? Porque se da el entrecruzamiento genético y esto es de vital importancia para nosotros. Hablemos de lo demás, porque ya culminamos la profase 1, pero ahora tenemos que hablar de metafase, anafase, telofase 1 y luego meiosis 2, metafase 1, 2, todo ello. En la metafase 1 se vuelven a alinear los cromosomas homólogos. ¿Hacia dónde? Hacia el plano ecuatorial, dando como resultado ¿qué cosa? La placa ecuatorial. Luego de que ha ocurrido la metafase 1, tenemos la anafase 1, en donde estos cromosomas van a migrar ahora hacia polos opuestos, generando una separación, una disyunción. Luego de ello, tenemos la telofase, y aquí en la telofase, estos cromosomas han viajado hacia los polos y ya llegaron a los polos opuestos. Y desde ahí van a empezar a gobernar aquellas que han sido destruidas. Por ejemplo, se destruyó la carioteca, se revuelve a reorganizar. Se destruyó el nucleolo, se vuelve a reorganizar. ¿Ya? Aquí tenías núcleos, un núcleo haploide, ahora formas dos núcleos haploides. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene que dividirse. Pues. Entonces la división de nuestro núcleo va acompañada con una división del citoplasma. Por eso que se dice que aquí se da la famosa citocinesis 1. ¿Ok? Citocinesis 1. ¿Te acuerdas que la mitosis y la telofase terminaba con una citocinesis? Pero la citocinesis podía ser animal y vegetal. Aquí también. Aquí estamos hablando de la meiosis 1. Y la meiosis 1 finaliza con la telofase 1. Pero para que pueda terminar la telofase 1, necesito que ya haya una división de citoplasma. Pero esta citoplasma es 1. ¿Por qué citocinesis 1? Porque estamos hablando de la meiosis 1. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Luego de que ha terminado la citocinesis 1, las células van a empezar a aumentar no solamente el volumen de su célula, sino que internamente los centriolos van a empezar a duplicarse. A este proceso en donde los centriolos empiezan a duplicar y donde empiezas a aumentar el volumen citoplasmático para que puedas encargarte de dividirte, se llama intercinesis. ¿Ok? Luego de la intercinesis pasamos a la última etapa, la etapa de la meiosis 2. ¿Por qué es importante la meiosis 2? Punto número 1, porque es llamada la famosa división ecuacional. Y cuando hablamos de una división ecuacional, es aquella que origina dos células hijas haploides. Correcto. Pero ¿a partir de qué? A partir de una célula haploide, puedes formar también una meiosis 1. Increíble. Entonces, ¿un haploide puede volver a formar una meiosis 1? Así es. ¿Y qué es la profase 2? Bueno, si has entendido la mitosis, ¿ok? Vas a lograr entenderlo. Porque mira, desorganizas el nucleolo, desorganizas el núcleo. Los cromosomas van a encargarse de tener dos cromátides, pero van a estar unidos a la bolita llamada centrómero. Luego de eso, los cromosomas se van a alinear en la parte central, formando la placa ecuatorial.
Y luego los cromátides también se van a desplazar. Ahora, cromátides dobles, ¿ok? De cada cromosoma doble se desplazan hacia polos opuestos apareciendo la disyunción. Y por último terminamos con la telofase, en donde estas cromátides van a llegar hacia polos opuestos, cada uno va a formar su envoltura nuclear, forma su carioteca, forma su nucleolo y ¡puc! Cuando ya están listas, estas empiezan a dividirse en células hijas. Entonces, para lograr finalizar, sabemos que la meiosis 1 es cuando se separan los cromosomas homólogos. Comienza con la interfase, ¿ya? Siguen con la profase 1, donde hace leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, y luego sigue metafase 1, anafase 1, luego sigue telofase y citocinesis. Termina el proceso de la citocinesis y nos vamos rápidamente ¿a dónde? A la meiosis 2. ¿Por qué es importante la meiosis 2? Porque aquí se da la separación de las cromátides hermanas, ¿ok? Y esta profase 2 te da 2 células. La metafase, 2 células. La anafase, 2 células. Y al final, en la telofase 2, cada célula que logró dividirse en 2, logró originar ¿cuántos? 4. Por eso que al final nosotros llegamos al inicio. ¿Y cuál es el inicio de nuestra clase? Esto que está aquí. Que a partir de una célula, ¿cuántas hijas tenemos? Tenemos 4 hijas. Y las puedes contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Esta es la importancia. Por eso que empecé desde aquí. Porque ahora todo tiene concordancia. Porque ahora todo tiene exactitud. Entonces, vamos a seguir con este proceso. Mira, esta es la meiosis 1. En la meiosis 1, a partir de una célula, originamos 2. ¿Pero de células qué? Haploides, n número de cromosomas. En la meiosis 2 es totalmente distinta. Una célula haploide puede formar 2 células haploides. Y otra célula haploide puede formar 2 células haploides. Por eso que al final, ¿cuántas células tenemos? 4 células haploides. ¿En qué? En la meiosis 2. Terminado en la telofase 2. Esto que está aquí viene a ser una imagen descriptiva de cómo podemos encontrar los procesos del ciclo celular. Aquí, de la misma manera. Este es muy importante. Este cuadrito comparativo. Punto número 1. ¿Por qué es importante entender la mitosis, que es una división ecuacional? División ecuacional porque se encarga de mantener el número de cromosomas. No hacen sinapsis, no hacen complejo sinaptotémico, no hay intercambio de material genético, no hay cruce de cromosomas homólogos. Aquí se producen 2 células hijas por cada ciclo, a diferencia de la otra, se dan 4 células hijas. Aquí no hay sinapsis, pero aquí hay sinapsis, hay complejo sinaptotémico, hay crossing over. Aquí hay 2 etapas, reduccional y ecuacional, mientras que la mitosis solamente hay 1. Aquí hay 2 elementos celulares, aquí hay 4 elementos celulares, ¿ok? Pueden ser gametos o esporas. Aquí se iguala la cantidad de material genético que las madres. Aquí el contenido de material genético es diferente. Aquí los productos de la mitosis pueden generar otras mitosis. Aquí los productos de la meiosis es imposible que puedan dividirse. Aquí el número de cromosomas es la mitad de los cromosomas de la madre. Aquí el número de cromosomas es el mismo que el número de la madre. Por eso es muy importante recalcar esto, porque es marcado, es muy detallado y sobre todo es específico. Diferencias entre mitosis y meiosis, ya las puedes encontrar tú en ambas. Y ahí están viendo detalladamente qué es lo que hemos trabajado nosotros. Otra imagen. ¿Pero por qué es importante esta imagen que he colocado por acá? Para empezar, aquí comparamos la meiosis con la mitosis. Tanto la meiosis como la mitosis van a empezar a duplicar su material genético bajo la forma del ADN. Pero cada cromosoma, recuerda que está constituido por 2 cromátides hermanas. En el caso de la meiosis 1, hay que tener en cuenta que estos cromosomas homólogos se empiezan a agrupar en un proceso llamado apareamiento. Entonces, cuando van a empezar a aparearse, ellas van a empezar a liberar células que van a ser diferentes. Durante la meiosis 2, aquí las cromátides hermanas van a empezar a generar una disyunción. Y es esa disyunción la que hace semejante ¿a qué? Semejante a una mitosis normal. Es por eso que nosotros recordamos que la meiosis da 4 células hijas diploides. ¿Ok? Bien. Hablemos de la gametogénesis.
La gametogénesis es muy importante porque es el proceso biológico mediante el cual yo voy a formar gametos en células, en varones y en mujeres. ¿Ya? Es el proceso donde yo voy a producir los gametos sexuales, los gametos para varón y para mujer. ¿Ya? Para el varón, espermatozoides. Para la mujer, el óvulo. O también podemos hablar de esporas maduras, ¿ya? Que es una división meiótica muy importante. Espermatogénesis y ovogénesis son dos cosas muy distintas. Recuerda, la espermatogénesis ocurre a nivel de los túbulos seminíferos, principalmente en los testículos o en las testes del varón. En el caso de la ovogénesis, se encarga de tener dos etapas, la etapa prenatal o la etapa fetal y la etapa postnatal, que se da después del nacimiento. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ok? Recuerda que la ovogénesis ocurre a nivel de las trompas de falopio. ¿Ah? La espermatogénesis empieza desde la pubertad y se realiza principalmente en las testes, ¿ok? En las testes, que vienen a ser estos testículos. Ahora, hay que acordarnos de que la espermatogénesis es un evento, ¿ya? Es un evento consecutivo de sucesiones, en donde todo empieza con un huevo, y ese huevo se llama la espermatogonia. Es esta espermatogonia la que va a recibir del testis la célula gonádica, ¿ya? Para que nosotros podamos entender, esta espermatogonia va a tener 46 cromosomas 46, con XY. Recuerda porque es varoncito, XY. Estas que están aquí, pequeño campeón, pequeña campeona, van a transformarse a espermatocitos primarios, ¿ok? Estos espermatocitos primarios van a seguir teniendo el material, mira, el mismo material, 46 cromosomas. Aquí va a empezar la primera división meiótica. Esta primera división meiótica da como resultado ahora cromosomas X, ya 23 con cromosoma X y 23 cromosoma Y. Luego estos primarios, que son llamados también espermatocito 1, van a originar a los espermatocitos secundarios, llamados espermatocito 2. Y luego de haber existido el proceso de la primera división meiótica, tenemos ahora el segunda división meiótica. Y es esta segunda división meiótica la que hace ahora que tengamos ¿cuántos? 4 haploides. ¿Cada una con qué? Con 23, 23, 23, 23. Pero recuerda, X se dividió, 23X, 23X. Y se dividió, 23Y, 23Y. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual yo voy a empezar a formar espermatozoides normales? Se le va a llamar espermiogénesis, espermiogénesis. Y al final tenemos la producción de espermatozoides. Aquí principalmente tenemos que acordarnos que el varón es fácil, ¿no? Fácil de poder visualizarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo realmente pasa esto? A nivel fisiológico, ¿ya? Nosotros tenemos que recordarnos que en la porción interna del lumen del túbulo seminífero, nosotros vamos a encontrar la espermatogonia. Y es la espermatogonia la célula responsable de permitir primero la transformación en espermatocito primario, luego en espermatocito secundario, luego en espermátide, y luego vamos a encargarnos de tener ¿qué cosa? Las famosas espermatozoides. ¿Por qué es importante reconocer a estos espermatozoides? Porque gracias a la locomoción que ellas tienen, van a poder desplazarse en todo lo que viene a ser su canal vaginal después de la eyaculación. Pero es importante recordar ello. Mira, este es un resumen para que tú puedas entenderlo. Punto número 1. Tenemos a la espermatogonia. Esta espermatogonia es una diploide, ¿ok? Primero, realiza la mitosis. Y tenemos el espermatocito primario, o también llamado espermatocito 1. Luego este espermatocito 1 realiza una meiosis reduccional, ¿ok? Lo que tú conoces como la primera división meiótica, dando como resultado el espermatocito 2, que de diploide pasa a ser haploide, ¿ok? Y este espermatocito secundario, o también llamado espermatocito 2, gracias a una meiosis ecuacional, forma la espermátide. Pero la espermátide, gracias a la espermiogénesis, ¿ok? Gracias a este proceso llamada la espermiogénesis, me va a originar ¿qué cosa? Espermatozoides. ¿Ya? No te vayas a olvidar. La ovogénesis es realizada en la mujer, empieza antes del nacimiento, la fase fetal, y luego la fase postnatal. Todo ocurre en el ovario.
Recuerda que el folículo primario, el cuerpo lúteo, el ovocito, el folículo maduro, el folículo de Graf, el folículo secundario, ya, todos ellos son importantes. Por eso que desde el punto de vista anatómico y histológico y fisiológico, deberías de detallarlo para que así veas cómo la folículo estimulante, cómo la luteinizante, cuando se vierten a nivel de de lo que vienen a ser la testes y a nivel de las trompas de falopio, empiezan el proceso de la espermatogénesis y el proceso de la ovogénesis. ¿Ok? De manera sencilla sabemos que es una secuencia en donde las oogonias, ¿ya? Las oogonias van a formar ovocitos maduros y luego van a empezar a madurar tanto hasta que se dan en el nacimiento. Luego finalizan en la pubertad y continúan hasta que la mujer tiene la famosa menopausia. En la trompa de falopio tenemos a los ovarios, que son los responsables de permitir que el ovocito primario pueda expulsarse, con 46 cromosomas XX en un folículo primario. Luego esto que está acá va a formar un crecimiento de este folículo, dando folículos celulares un poquito más grandecitos. Esta sigue manteniéndose de la misma manera. El ovocito primario ahora tiene folículos que son extremadamente extensos y que ahora tiene una membrana, mira. Y tiene, ¿cómo se llama esa membrana blanda? La zona pelúcida. Luego de haber formado la zona pelúcida, se da la primera división meiótica, en donde se completa para formar, ¿qué cosa? Un espacio interno llamado antrum. ¿Por qué es importante recordar aquí? Porque esta es la posición para poder determinar al folículo que ya se encuentra maduro, ¿ya? Teniendo en cuenta que se ha formado su primer cuerpo polar. Y ese primer cuerpo polar es el responsable para que pueda dar la segunda división meiótica. Y aquí ya estamos observando el segundo cuerpo polar, estamos observando el ovocito fertilizado, estamos encontrando el esperma y estamos encontrando la corona radiada. Recuerda que en el proceso de la fecundación, el espermatocito, gracias a la enzima hialuronidasa que está presente a nivel de su cabeza llamada el acrosoma, va a encargarse de romper la membrana pelúcida o la corona radiada para que solamente pueda ingresar la cabeza que contiene la carga cromosómica necesaria para que se pueda afinir con el ovocito y así puedan formar un nuevo individuo. Si no me entendiste esto, quiero que por favor repases qué es ovulación, ¿ok? Repases la importancia de los folículos, ¿ya? ¿Por qué es importante recordar la ovulación? Porque en la ovulación el folículo maduro se rompe. Y cuando el folículo maduro se rompe, es el ovocito secundario, ¿ya? El que se va a encargar de liberarse junto con el primer cuerpo polar. Pero para que esto pase, tenemos que acordarnos que todo esto tiene que darse. Mira, este folículo primordial va a encargarse de hacer meiosis, ¿ya? La meiosis se detiene y empieza a formar el cuerpo. El cuerpo interno sigue creciendo, ¿ok? Y cuando ya llegamos a ótide secundario, ahí habemos de la ovulación. Pero hay que recordar, mira, cuando se libera, adentro se queda vacío. Y esto que está aquí va a ser responsable el cuerpo lúteo, para que el cuerpo lúteo forme el remanente del folículo roto, ¿ya? Y pueda volver a tener, ¿qué cosa? Pueda volver a tener una ovulación. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera, o sea, muere. ¿Ok? Mira, este que está aquí es la diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Por qué es preciso? ¿Por qué es marcado recordar este proceso? Porque ambas empiezan con células diploides. Ambas son gónadas, células gonádicas, espermatogonia y ovogonia. Ambas van a desarrollarse, pero cuando ellas se van a encargar de desarrollarse, cada una de ellas va a brindar un tipo de célula, espermatocito primaria para cada una de ellas, mira, con células diploides, ambas. Entran a una etapa llamada la meiosis 1, donde digievolucionan, esta a espermatocito 2 o espermatocito secundario y esta a ovocito secundario o ovocito 2. La meiosis 1 digievoluciona en meiosis 2 y tenemos como resultado la espermatocito secundario. Este espermatocito secundario da como resultado una espermátido. Y este ovocito secundario da como resultado una oótide. Pero este ovocito primario se dividió en dos porciones. Un ovocito secundario que estás logrando visualizar por acá y un cuerpo polar primario. Es este cuerpo polar primario quien se encarga de originar dos cuerpos polares más. Y este ovocito secundario que se dividió
origina un cuerpo oótide y un cuerpo polar. Es por eso que al final, ¿cuántos cuerpos polares tenemos en total? 3 cuerpos polares, a los que nosotros llamamos cuerpos polares secundarios con células haploides. ¿Ok? Y es la oótide la que evoluciona y se llama óvulo. Y este se expulsa en la ovogénesis. En el caso del espermatocito secundario, tenemos 2 espermatocitos secundarios. Y gracias a estos 2 espermatocitos secundarios, vamos a tener las espermátides. Y estas espermátides, a través del proceso llamado la espermiogénesis, van a formar espermatozoides. Cada uno de ellos. Estos que están acá son los óvulos y los espermas producidos. Mira, ambas empiezan con 46 cromosomas, pero al final 23 cromosomas son los que va a tener la mujer y 23 cromosomas va a tener cada espermatozoide. Para finalizar, la etapa de la ovogénesis se hace de la siguiente manera. Tenemos 2 etapas. La etapa fetal, en donde va de la siguiente manera. Ovogonia, ovocito 1. El folículo estimulante estimula al ovogonia para que la y también al ovocito 1. ¿Para qué? Para que hagan mitosis. Y el ovocito 1, que se encuentra en un estado de diploteno, pueda pasar a ovocito 2, luego a oótide y luego a óvulo. ¿Ok? Esta ovocito 2 se encuentra en una etapa de metafase 2. Gracias a la meiosis 2 va a encargarse de transformarse en ovótide. Y aquí ya estamos hablando de una etapa que está después del nacimiento. Luego de la ovótide se ocurre la ovulación, en donde voy a tener ¿qué cosa? El proceso de la formación del óvulo. Jóvenes estudiantes, acabamos de hablar de la etapa denominada con el nombre de ciclo celular. Hemos explicado qué es el proceso de la interfase, cuáles son sus etapas, hemos reconocido a la mitosis, hemos reconocido a la meiosis, hemos hablado de gametogénesis, de espermatogénesis y el famoso ovogénesis. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de mucho entendimiento, espero que haya sido de vital importancia para cada uno de ustedes, porque estos temas son elementales en el proceso de aprendizaje acerca de el crecimiento y desarrollo de una determinada célula. Muchísimas gracias.